No es la primera vez que medito en ella, pero Dios me llevaba a meditar una vez más, leerla, releerla. Vamos al libro de Ageo. Está en el Antiguo Testamento. A los que andan ahí. Ageo es un profeta menor, solamente tenemos ahí unos 2 capítulos. Recordar que es profeta menor no porque haya hecho menos cosas que los profetas mayores, sino por el grado de escritura que hay. Solamente aquí en sus Biblias van a encontrar una o 2 hojas, 2 capítulos, pero el profeta, nosotros, aunque lo mencionamos como menor, fue un gran profeta, reconocido por la manera en la que motivó al pueblo de Dios a través de la voz de Dios. No fue él, de entender que fue Dios hablando a través de este profeta, lo cual llevó al pueblo de Dios a reaccionar. Entendiendo el contexto un poquito, recordemos que el pueblo de Dios fue sacado por medio de Babilonia y estuvo en el exilio. Después de ese tiempo llegan los persas con el rey Ciro y todo ello, para que recordemos un poquito el contexto, el cual les permite regresar a sus ciudades, a sus pueblos, a reconstruir. Y regresa el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en esos tiempos y empieza la reconstrucción del templo. Sin embargo, vemos que se queda atorado este proceso. 20 años que se supone que ellos tenían que haber estado construyendo el templo, y el templo seguía en ruinas, seguía abandonado ese lugar. ¿Por qué? Vamos a leer un poquito la palabra de Dios para entender el contexto. Capítulo 1, versículo 1 en adelante, ahí en el libro de Ageo. Ahí estamos. Dice la palabra de Dios: Él en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová se reedificara. Así decía el pueblo de Dios. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestid y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová: buscáis mucho y halláis poco, y erráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío.
Yo creo que ya leyendo esta escritura sabemos por dónde comienza esto, recordando que el tema es la autoridad de Dios. Una de las estrategias mejores del enemigo es distraer al pueblo de su propósito. Cuando el pueblo descuida el propósito de Dios, el enemigo está riéndose, el enemigo está contento, el enemigo está tranquilo, porque cada quien está buscando lo suyo, cada quien está haciendo lo suyo, y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de su autoridad, lo que Él demandó, lo que Él quiere. Nos hace olvidar que nuestra máxima autoridad es Dios y nos empezamos a concentrar en otras cosas, como lo que pasaba con el pueblo de Israel en este tiempo. Este libro de Aggeos está escrito aquí porque era necesario que nosotros hoy pudiéramos entender que esa misma problemática que tenía el pueblo de Dios, descuidando la casa de Dios por 20 años, es la misma problemática que muchas iglesias tenemos el día de hoy. Anhelamos casas bonitas, anhelamos un carro, anhelamos muchas cosas en el mundo, pero no anhelamos reedificar la casa de Dios. Ahora, quiero centrarme aquí, porque hoy no quiero hablar de la casa de Dios estructuralmente, de la estructura. Hablo del templo verdadero de Dios. Yo y tú. Cuando a ti te preguntan allá afuera, ¿cómo va la obra de Dios? Ahí en la iglesia donde tú vas, ¿tú qué dices? Ahí va, ya tenemos nuevas bocinas, ya tenemos un integrante más en la alabanza, ya el talento está creciendo, ya tenemos más... ¿Qué le dices a la gente de la obra de Dios? Porque muchas veces la obra de Dios no es lo que vemos. La obra de Dios eres tú, el templo de Dios eres tú y soy yo. Cuando alguien te pregunta cómo va la obra de Dios, tú deberías de hablar de tu crecimiento, del crecimiento espiritual de la iglesia, no tanto de lo que pueda estar pasando en lo estructural o en lo físico. El cuerpo de Cristo está dañado porque sus células no funcionan bien. Nosotros, si nos pusiéramos en el cuerpo de Cristo, pudiéramos vernos como células. Esta semana estuve investigando un poquito acerca de enfermedades, todo eso. No sé por qué, pero a veces yo empiezo con la palabra de Dios, ya termino estudiando psicología y termino estudiando otros temas que también son importantes. El pastor se tiene que preparar en todas las áreas posibles porque no sabes en qué tipo de temas van a llegar dificultades o problemas a la iglesia. Y estoy leyendo un libro de oratoria, estoy leyendo un libro igual de libros proféticos, y también estaba estudiando un libro que es de un doctor que le recomendé a mis hermanos que tienen problemas de diabetes, que se llama Frank Suárez. Yo creo que algunos ya lo han escuchado. Es un libro muy grandote, no por todo el contenido, sino por la letra grande. Como él sabe que los diabéticos tienen problemas con eso, su libro lo hizo así. Entonces yo entendí que si nosotros fuéramos células en el cuerpo de Cristo, nosotros seríamos como una glicación. Yo sé que los diabéticos sí saben qué es eso, porque cuando tenemos una enfermedad buscamos estudiar qué es lo que tiene. De hecho, para este ejemplo sí me gustaría que me pudieran apoyar un joven y una persona adulta. A ver, vamos a ver a quién seleccionamos. Voy a seleccionar a alguien que esté más a lo mejor interesado en el tema. Hermano Artemio, véngase para acá. No me vea feo, ¿eh? Vale, ven. Necesito una persona que esté interesada en ese tema, hablando de este y otro tema que voy a tocar de los jóvenes. Y les van a ayudar de ese lado también, ¿eh? Si ellos no saben o no tienen la respuesta, ustedes de ese lado también les van a ayudar. Para empezar, esa palabra que yo dije ahorita, la glicación, ¿qué es esa problemática en la diabetes? La glicación. ¿Usted sabe algo de eso, hermano? ¿Glicación? ¿No? De los que tienen diabetes allá o conocen de este tema, ¿qué es la glicación? Glicación. Es uno de los dos componentes que hace que uno tenga diabetes. A veces no sabemos ni siquiera de dónde viene nuestra enfermedad. Uno de esos se le llama el ácido láctico y el otro es la glicación. El ácido láctico es algo de nuestro cuerpo, es un ácido, como dice la misma palabra, que nos impide nosotros generar la insulina correctamente en el páncreas. A ver, ¿dónde está el páncreas? ¿Vale? ¿Dónde está el páncreas? Más o menos. Del lado izquierdo del pecho, aquí abajito, está el páncreas. A veces no sabemos de nuestro cuerpo. Deberíamos de saber dónde están nuestros órganos. Y la glicación es un problema donde la dulce que hay en nosotros hace que se pegue
se sofoquen las células y no puedan vivir, no respiran. Y a veces nosotros así estamos, sofocados en nuestra vida, en nuestras vanidades, y como células sofocadas no podemos hacer nuestra función. Las células están trabajando 24 horas, 7 días de la semana, 365, pero a veces el cristiano está tan sofocado como estas células que no puede estar trabajando correctamente. Hermano, ¿usted sabe qué es el hongo cándida? ¿El hongo cándida? ¿Allá por alguien sabe quién es el hongo cándida? Allá, Emanuel. Es un hongo que tenemos todos los seres humanos dentro de nuestro cuerpo, en cierta cantidad, pero cuando está en exceso dentro de nuestro cuerpo, el hongo cándida genera muchos efectos secundarios: sueño, cansancio, apatía, enojo, todo se mueve mediante el hongo cándida, todos nuestros malestares. Y sobre todo los emocionales, la depresión, el cansancio, como dice, y este hongo tiene mucho que ver en la diabetes. De hecho, este hongo, ¿saben cuál es el principal? ¿Dónde se desarrolla? En el estómago. Cuando nosotros tenemos una cierta pancita, y hay hongo cándida en gran exceso. Y a veces el cansancio, la fatiga, el agotamiento, las enfermedades. 1 de cada 6 mexicanos tiene diabetes. Es algo que nos concierne, somos el primer país a nivel mundial en diabéticos, ¿sale? Por eso les pregunto esto, porque a veces no estamos informados. Por ejemplo, vale, tú debes de conocer este tema, ¿qué es la melatonina? ¿O con qué se desarrolla la melatonina? Jóvenes, Brian, ¿con qué se desarrolla la melatonina? Con el estrés. El estrés, ¿qué lo podría generar? Más, ¿qué es el principal motivo de que los jóvenes tengan estrés? Altos grados de melatonina. El celular. El celular es el motivo más grande del estrés y de que los jóvenes hoy tengan un alto grado de melatonina. De hecho, ya estamos viendo la primera generación que ya tiene insomnio, que tiene depresión, a grados de 12 años. Niños de 11 años que tienen depresión, eso no existía antes, ahora está existiendo. ¿Qué es el síndrome de FOMO? ¿Han escuchado los jóvenes? ¿Tú lo sabes, vale? Allá, el síndrome de FOMO, ¿no lo han escuchado nunca? Es la intranquilidad que tú sientes cuando entras al baño y se te olvidó el celular. Es la intranquilidad que tú tienes de no saber qué es lo que está pasando en las redes y decir, es que necesito saber lo que está ocurriendo. Es un síndrome que ahora ya todos lo tenemos, no nada más los jóvenes, todos tenemos de qué estará pasando en la vida de él, qué estará pasando en la vida de allá, qué estará pasando en mi trabajo, qué estará pasando aquí, allá, y queremos saber las últimas noticias. ¿Quién me mandó un mensaje? ¿Quién me puso like? ¿Quién me puso me encanta? Eso es el síndrome del FOMO. Estamos intranquilos todo el tiempo por saber algo, ¿sale? Ansiedad y irritabilidad, lo que provoca la melatonina. ¿Alguien ha escuchado el término IWAS? O IWES, más bien, IWAS. ¿No? Esto también a los adultos nos concierne, porque es el alto contenido de basura, de celulares que hay en el mundo, que se está yendo a niveles tan altos, donde la tierra, ahora ya la contaminación no nos preocupa tanto el smog, el humo, sino todos esos componentes que ocupa un celular. 7% de todo el oro del mundo está en esa basura. No sé si sepan, pero los celulares tienen oro. Y el 7% del oro en todo el mundo está ahí. El plomo, aquí tengo el cadmio, todo eso está ahí, todo eso hace que la tierra, el mar y todo lo que compone al mundo se esté destruyendo a una velocidad como nunca antes se había visto. La basura, que es el IWAS, más bien es IWAS, a eso se le llama, a la basura electrónica que ya hay en el mundo, que es demasiada. Por último, ¿saben qué es lo que más se relaciona a a la cocaína? ¿Cuál es lo que más nos lleva a sentir un placer igual al de la cocaína? El celular. El celular, los videojuegos, las redes, nos da una adicción similar a la de la cocaína. De hecho, es lo más similar. La adicción que tiene un joven o un adulto a la de una persona que consume cocaína. Estas cosas nosotros las debemos. ¿Por qué los puse como ejemplo? Porque yo sé que tampoco nadie de ese lado muchas veces sabe estas cosas, y nosotros que deberíamos de ser expertos, jóvenes que estamos todos los días en las redes o estamos con un celular, deberíamos de conocer. A lo mejor
Yo sé que es muy difícil saber esto, pero por lo menos deberíamos de saber. Yo tengo una manía, que todo lo que me como digo, ¿para qué serviría esto? Y me pongo a ver qué es lo que sirve, ¿para qué es esta manzana? ¿Para qué este pistache? ¿Para qué es esto? Cosas que ahora ya no hacemos. Nos recomiendan cosas, pero no investigamos para qué son. Por ejemplo, la diabetes. Hay muchas cosas que nos recomiendan, pero cuando nosotros nos ponemos a buscar, a veces no son tan buenas. Y hay cosas que aunque nos evitan, sí son buenas. Nos ayudan. Ya, muchas gracias. Esa es la actitud. De hecho, estaba yo leyendo en ese libro de Frank Suárez que la mayoría de diabéticos viven una vida así porque se lo han creído. Cuando tú empiezas a llevar una alimentación correcta, de hecho puedes vivir como una persona normal, común y corriente, sin problemas, cuando uno lleva una alimentación correcta. Ahora, el pueblo de Dios representándonos en este tipo de cosas. ¿Por qué a veces entonces estamos cansados, agotados? ¿Por qué a veces vivimos como esas células que tienen esta enfermedad de glicación? Porque nosotros somos el cuerpo en Cristo Jesús y a veces el cuerpo en Cristo Jesús está cansado, está agotado, estamos con una cara así a veces en el servicio o no venimos ni siquiera al servicio porque el trabajo, porque el agotamiento, y como cuerpo de Cristo Jesús no comprendemos lo que nos está pasando. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Por qué me siento así? Deberíamos de saber. Aquí al pueblo de Dios, Ageo les dijo la situación, les dijo el problema y les dijo la solución. El problema es que la casa de Dios no se está reconstruyendo porque cada quien está haciendo lo que quiere. La solución es que de verdad se pongan a cuentas con Dios y se pongan a trabajar y a esforzarse en la casa de Dios. Cuando ellos escucharon la voz de Dios, se dieron cuenta que tenían un gran error, tuvieron temor de Dios y empezaron a esforzarse, empezaron a trabajar en la casa de Dios. Muchas veces por eso no hay autoridad en nuestra vida, porque no está la autoridad de Dios. Estamos atrapados en adicciones y en distracciones. La pregunta es hoy, ¿somos controlados o controlamos? Tú decides cuándo te comes un pan o el pan decide cuándo te lo comes. Tú decides cuándo ves el celular, cuándo lo prendes, o él decide cuándo lo prendes. Cuando suena, ¡ting! Es hora de ver el mensaje. O tú decides, yo tengo una hora para ver mi celular y hasta que no llegue esa hora yo no lo voy a ver. Tú decides cuánto tiempo trabajas o el trabajo decide cuánto tiempo tú debes de trabajar. Tú decides cuánto tiempo descansas o es el sueño o la pesadez, la pereza la que decide por ti. Tú decides cuánto comes o la comida decide cuánto, aunque al otro día estemos ahí cansados, agotados, fatigados. ¿Quién decide? ¿Tú o deciden las cosas por ti? Esto sucede muchas veces porque primeramente la autoridad de Dios no está en nosotros. Yo puse esto a prueba en la semana. A mí me gusta mucho el pan. Yo soy de esos de que va en la tarde, son las 3 de la tarde, está el calorón y se me antoja una donita de chocolate. Una donita de chocolate, un churro, algo así. Pero esta semana dije, no voy a tomar nada, ni refrescos, ni panes, ni nada, ni dulces, porque me gusta ir a esos dulces de 10 pesos y comérmelos con chamoy y unos... Pero esta semana nada de eso voy a probar. Y la carne brinca. Me costó mucho trabajo en algún tiempo dejarle estas cosas como el Amper, el Bol, todas esas cosas, pero si a mi carne le duele, lo voy a hacer, porque de eso se trata, de que nos duela la carne muchas veces. Si no te duele la carne, no te está sirviendo. Estamos construyendo mal, hermanos, estamos enfocados más en nuestros cuerpos corruptibles que en lo incorruptible. Deberíamos de estar levantando un templo divino de Dios y estamos levantando un templo agonizante, físico, que a veces solamente está sobreviviendo, porque estamos construyendo mal. Recuerden que no estoy hablando de sus casas, no estoy hablando de la estructura aquí en la iglesia, estoy hablando del cuerpo de la carne y del cuerpo espiritual que deberíamos estar creando. Le estamos dando más alimento, más preferencia a veces a la carne que a lo espiritual. Y a veces no nos damos cuenta que solamente estamos yendo hacia la ruina. Y no tienes que estar en la ruina para darte cuenta. Yo ya decidí eliminar de mi cafecito y de todo lo que me tomo todo el azúcar. Ya hasta me tomo un café sin nada de azúcar y me sabe muy bien, porque estamos mal acostumbrados. Ahorita ya me sabe bien, al principio no se queda, decía, oye, pero ahorita ya lo pruebo y digo, oye, sabe bien, no lo necesito. Pero es acostumbrarse a hacer cosas
y entender que yo debo de crear un cuerpo espiritual, más allá que lo que le gusta a mi carne. Debo de buscar lo que le gusta al espíritu. ¿Qué le gusta al espíritu? Al espíritu sí le gusta leer la palabra de Dios, al espíritu sí le gusta orar, al espíritu sí le gusta venir a congregarse con los hermanos y platicar. Mira, estoy batallando en esto, ora por mí. ¿Tú qué quieres que ore por ti? Al espíritu sí le gusta eso, a la carne no. La carne está en contra, pero muchas veces estamos levantando una casa la cual no nos va a servir para entrar al reino de los cielos. Debemos de construir una casa, un templo que verdaderamente va a heredar el reino de los cielos. Ahí en Ageo, capítulo 2, versículo 1, dice así la palabra de Dios: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. La palabra de Dios nos muestra que cuando somos células, somos un cuerpo que está en movimiento, Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, pero solamente en movimiento. Una célula que no se mueve es una célula que tiene cáncer, que está muerta, que está afectando al demás cuerpo. Nosotros debemos ser células vivas que se están moviendo, que están agilizando el templo de Dios, que lo están levantando. Aquí Dios les dice: si ustedes empiezan a trabajar, yo voy a estar con ustedes. No he estado con ustedes porque han sido desobedientes, pero si ustedes empiezan a trabajar en la obra de Dios, yo voy a estar con ustedes. ¿Cómo vas a trabajar en la obra de Dios? Orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios, congregándote, siendo obedientes. La obediencia lleva al éxito, la rebeldía lleva a la ruina. Es necesario levantar un templo con autoridad de Dios, no un templo con autoridad del mundo, que el mundo nos dice qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, qué tenemos que comer, el mundo nos dicta todo lo que tenemos que hacer. Si se dan cuenta, comemos lo que la tele nos dice, trabajamos donde nos dicen que trabajemos, hacemos lo que el mundo nos dice que hagamos. ¿Cuándo tomamos decisiones? ¿Dónde está la autoridad de Dios? Yo le he dicho a mucha gente aquí en la iglesia que nosotros deberíamos de tener una autoridad incluso hasta nuestro trabajo para poner nuestras horas. Y yo sé que esto siempre sale de nuestra forma de pensar. Cuando yo lo he visto, mucha gente que así lo ha hecho. Voy a ir tales días, pero el domingo no. Y el sábado tampoco, porque a lo mejor toca hacer algo. Y voy a tener ciertos días. Y trabajos del gobierno. Aquí estaba Pastor Javier, él trabajaba para el gobierno. Y él los días que tenía que estar aquí, miércoles, viernes, si había evangelismo, si había eventos, si tenía que ir una semana a Veracruz, él iba a su trabajo y voy a faltar, porque soy pastor. Adelante. La autoridad de Dios. Y si tu trabajo no te permite hacer eso, cambia de trabajo. O es más la autoridad de tu trabajo o la de Dios. ¿Qué es más importante? ¿Dios o lo que nos da? Dios es el que nos da el pan, Dios es el que nos da la economía, no es el trabajo. Tengámoslo siempre en cuenta, y lo puedo decir con experiencia. Aquí está mi papá, aquí está mi madre, que saben que yo renuncié a una plaza en la universidad, y yo sé que en ese momento yo dije, ¿qué estoy haciendo? Y a lo mejor el padre está, ¿qué estás haciendo? Pero me iba a limitar. Era una muy buena plaza, era un muy buen trabajo, pero yo me ponía a pensar, dije, me va a limitar para lo que Dios me llamó. Y hoy me doy cuenta que de todos modos Dios sigue supliendo. Yo puedo hacer mis cosas, yo puedo estar en eventos, yo puedo servirle a Dios todos los días si es necesario. Eso es lo importante. No lo estoy hablando desde háganlo ustedes, yo nunca lo voy a hacer. Yo lo hice, me aventé el reto y lo he visto con pastores que tienen muy buenos trabajos y que los dejan por servirle a Dios y hoy están doblemente, triplemente bendecidos. La verdadera obra no es la iglesia de apariencia, sino tu persona, tu testimonio, tu caminar, donde nadie te ve. Es ahí verdaderamente donde tú estás construyendo un templo de Dios.
Cuando hay tentación y tú decides mirar a otro lado, cuando hay algo en la pantalla, en la tele, en tu mente que te está dañando y decides cambiarle de sintonía a la palabra de Dios, a la presencia de Dios y decirle necesito de ti, ahí estás construyendo el templo de Dios verdadero, puro, santo. Pero si no, nosotros solamente estamos desviados como células muertas, leyendo todo eso que estaba investigando. El principal motivo de cáncer es a veces la diabetes. Nuestro pastor que apenas dejó aquí la tierra, pero está en la gloria de Dios, fue un cáncer, no es la diabetes, lo que al final fue un cáncer. El 80% de las amputaciones son por diabetes. El Alzheimer ya no se le llama Alzheimer, el Alzheimer es diabetes tipo 3. Antes se pensaba que era una enfermedad mental o psicológica, no, ahora ya se determinó que es azúcar en el cerebro solamente, no es algo más allá de eso. La obediencia es lo que nos va a llevar a verdaderamente ser personas que trabajen y se esfuercen duro. Si nosotros estamos en desobediencia, nunca vamos a ver la gloria de Dios, nunca vamos a ver este nuevo templo glorioso del que Dios habla. Cuando está hablando de la gloria del nuevo templo, el libro de Ageo no estaba hablando de este templo construido, porque este templo era muy pequeño. El templo nuevo que se estaba construyendo era muy pequeño. La gloria del templo pasado a simple vista era mejor, pero la gloria de la cual nos está hablando aquí es la gloria del reino de Dios, de ese templo donde nosotros vamos a habitar por la eternidad. Y a veces nosotros estamos construyendo aquí un templo espiritual y el mundo o nosotros mismos podemos verlo como si eso fuera menor a lo que estábamos haciendo antes, cuando se supone que este templo que nosotros estamos creando tiene una gloria mayor. El templo de Dios tiene una gloria mayor, y a lo mejor hay gente que dice, es que me iba mejor en el mundo, es que me iba mejor cuando no conocía de Dios, pero esa gloria no va a perdurar, esa gloria tiene que temprano llegar a una ruina. Y la gloria que nosotros estamos mirando, la de un nuevo templo, el cual estamos creando, donde hay problemas, donde hay pobreza, donde muchas veces hay enfermedades, hay situaciones que hasta la gente viene y te dice, creo que estabas mejor antes. Porque están mirando una gloria terrenal de un templo que no sirve. Nosotros estamos mirando un templo espiritual, una gloria mayor nos espera para los que estamos construyendo ese templo espiritual, esa obra en nosotros. Al final nosotros aquí en el libro de Ageo, él da 4 palabras al pueblo de Dios, y al final él termina haciendo una parábola de las manos sucias, donde él les dice, les hace la pregunta de que si nuestras manos sucias pueden contaminar, y el pueblo reconoce y dice, sí, se puede contaminar cuando tú tienes manos sucias y comes pan. Claro que sí se contamina el pan. Ahora, tus manos limpias no contaminan ni se purifican las cosas. Eso es lo que él daba a entender. Lo que contamina se contagia rápidamente. Lo puro, lo limpio, lo santo sí influye, pero es muy difícil que contamine de la misma manera como lo hace lo sucio. Es más fácil que lo sucio contamine. Yo si te toco con mis manos las recién lavadas y te agarro la mano, no se te van a limpiar las manos. Pero si tengo las manos llenas de barro, de lodo, y te agarro tus manos, se te van a ensuciar. Es algo muy lógico, y él mismo usa esta parábola para decirles que nosotros no podemos formar un templo con las manos sucias. A veces decimos, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no está rindiendo fruto mi gran esfuerzo? Pues porque muchas veces nuestras manos están sucias para el templo que nosotros estamos construyendo. Llámese actitudes, palabras, pensamientos. Todavía a veces el pueblo de Dios bromea diciendo cosas que son decretos. Son decretos, y a veces no nos damos cuenta que simplemente el reírnos de algo como decir una cervecita, un tequilita, voy a engañar a mi esposa, voy a hacer esto y aquello, son decretos en nuestra vida. Pero lo agarramos en broma todo. Y no nos damos cuenta que eso solamente nos está cargando. Mi hermano Adrián me preguntaba apenas, oye, pastor, ¿sí será cierto que se abren portales espirituales? Y yo le digo, por todos lados. Por todos lados abren los portales espirituales cuando tú dices palabras.
La palabra de Dios lo dice, tu palabra es para bien o para mal, maldición o bendición, para muerte o para vida. Y cuando nosotros damos una palabra de bendición, abre una puerta de bendición. Pero cuando damos una palabra, sea en chiste, sea en broma, sea lo que sea, abre una puerta de maldición. Y a veces decimos, ¿por qué estoy batallando con esto? Pues si lo repites a cada rato. Aquí ya tengo mucha mano. Sí, me tengo. Gracias. Y es donde, por eso puse el ejemplo al principio. Estamos batallando en cosas que deberíamos de saber, pero como a veces estamos ignorando la autoridad de Dios, estamos ignorando la voz de Dios, todavía nos hacemos la pregunta, ¿por qué estoy batallando? ¿Por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué no estamos siendo obedientes a la autoridad de Dios? Cuando nosotros obedecemos la autoridad de Dios, nuestra vida empieza a dar un cambio total, bueno para nosotros, aunque haya problemas, aunque haya situaciones, todo obra para bien. Tenemos que hacer cosas que a veces nos van a ir en contra de lo que nosotros creemos que es conveniente. Esta semana me dio una gripa, calentura un poquito fuerte, porque normalmente me da, empezando enero, en diciembre ya me da una enfermedad fuerte y todo el año estoy tranquilo. Pero ahora se atrasó un poquito, apenas esta semana me dio la gripa, se me cerró la garganta, ese dolor que no te deja a veces ni dormir, molesto. Y el día que más enfermo estaba, yo le preguntaba a Dios, Dios, quiero tener más comunión contigo, me siento cansado, me siento agotado. Y me dice, enciérrate conmigo y desvélate toda la noche. Pero pues estoy cansado, estoy agotado, ¿cómo crees? Mi mente, ¿cómo crees? Y la autoridad de Dios me decía, ¿lo vas a hacer como tú quieres o lo vas a hacer como te estoy diciendo? Ok, Dios, lo voy a hacer como tú lo dices. Me encierro, me meto con Dios, me meto a buscar. No podía hablar, mi boca me dolía, pero Dios me dice, ahora lee la palabra en voz alta. No la leas, ponte a leer y a declarar la palabra de Dios en voz alta. Y mi garganta me dolía. Yo dije, mañana vas a amanecer peor, mañana vas a estar peor, voy cansado. Y al otro día me levanto y con todas las fuerzas del mundo. Y sin nada de sueño, y todo lleno de energías, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, porque eso es lo que hace la obediencia en la autoridad de Dios, que tú lo que creas que no es conveniente, Dios lo convierte en algo bueno, agradable. Su voluntad es así, buena y agradable, perfecta para nosotros, aunque no la entendamos. Si no dejamos esos hábitos dañinos para crear un templo divino, no podremos jamás levantar el templo. Dios quiere cambiar nuestra manera en la que vivimos, obedeciendo su autoridad en todas las áreas, en todas las áreas. Apenas tuve una plática ahí con mi esposa de la escuela, ahí donde llevamos a nuestros hijos. Yo le decía que nosotros debemos de representar a Dios aun cuando llevamos a nuestros hijos a la escuela. No, una cosa es la escuela y otra cosa es Dios. Y dije, no, Dios está en todos lados. Dios está en la escuela, Dios está en el trabajo, Dios está en nuestra familia, Dios está en todo lugar. Y nos ponemos a jugar. Y le dije, ¿sabes qué? Hemos descuidado eso. Desde nuestra casa hemos descuidado nuestra relación con Dios, en el trabajo tal vez, con nuestros niños. Tenemos que involucrarnos con Dios en todas las áreas, no se nos puede pasar una. Cuando oras, cuando comes, oras. Cuando sales a la calle, oras. Cuando regresas, das gracias a Dios. Cuando vas a emprender algo, le pides a Dios que te dé discernimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que en la autoridad y en la obediencia de Dios hay bendición, hay éxito. Pero cuando nosotros nos desviamos de todo eso es cuando podemos encontrar nosotros perdición y ruina. En Ageo, ahí mismo, capítulo 2, versículo 21 y 23. Y esta palabra, con estos versículos quiero terminar. Y aquí es donde quiero entrar a lo que quiero que ustedes el día de hoy se lleven. 2:21. Dice la palabra de Dios. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos y las naciones. Trastornaré los carros, y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y los jinetes, cada cual por la espada de su hermano en aquel día, dice Jehová de los ejércitos. Te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos.
En el libro de Ageo encontramos varias secciones donde dice, yo haré, yo haré, yo haré, yo haré. 7 veces Dios repite en el libro de Ageo que Él va a hacer algo. Y cuando Dios promete algo, es su autoridad manifestándose y nosotros debemos de creer que a Dios no se le escapa nada. No es como que Dios te da una promesa y puede o no puede cumplirse. Se va a cumplir, pero depende de nuestra obediencia y de creer en su autoridad. Aquí se lo está diciendo a Zorobabel, el gobernador que no tenía reino, porque recordemos la situación. Recordar el panorama en el cual estaban ellos regresando de un exilio. No había reino, no había templo, no había nada, y él era el rey. Él era el nieto del último delegado de David. Él se supone que tenía que ser el rey, y le dice, tú vas a hacer esto. Yo voy a destruir la fuerza de los reinos, las naciones trastornaré, sus carros, sus caballos, sus jinetes. En ese tiempo las naciones estaban en un apogeo grande. Persia, Babilonia, Egipto, todas las naciones estaban llenas de ejércitos, eran poderosas. ¿Y qué era el reino de Israel? Un reino en ruinas. Y aún así Dios le estaba prometiendo que ese reino iba a prevalecer, que ese reino nunca, todavía estaba la promesa de que ese reino iba a dominar todas las naciones. Y Zorobabel, el rey, en ese momento recibe la promesa y dice, ¿pero dónde? ¿Cómo? A veces la autoridad de Dios viene a nuestras vidas y nos promete cosas que rebasan nuestra mentalidad. O sea, ¿dónde cabe que yo, Zorobabel, rey de ruinas y de un pueblo devastado, vamos a ser una nación poderosa? Ve los persas, ve los babilonios, si vienen aquí nos hacen pedazos. Es como hoy nosotros podemos ver el ejército de Rusia, de Estados Unidos, y tú imagínate yendo con un machete contra ellos. ¿Qué somos? Nada. Pero algo no se nos debe de olvidar, que no somos nosotros, no era Zorobabel, era el poder de Dios que dice que las naciones solamente son una mota de polvo en la balanza. No son nada, no pesan nada, no sirven nada, porque la autoridad de Dios es lo más poderoso. Y aquí se le estaba declarando a Zorobabel, y me encanta lo que dice la traducción del lenguaje actual. Pero yo he elegido a Zorobabel, y cuando llegue ese día, lo tomaré y le daré toda mi autoridad. Yo soy el Dios de Israel y juro que así lo haré. Te pondré como anillo de sellar. ¿Saben qué es un anillo para sellar? Los reyes era lo que utilizaban para que cuando se mandaba un edicto, una carta, ahí estaba su sello. Nunca se quitaban ese sello porque sabían que cualquiera lo podía utilizar de mal manera, o que ellos lo podían utilizar para abrir cualquier puerta, para entrar a cualquier reino, para levantar cualquier edicto. Y ahora Dios le dice a Zorobabel, y te dice a ti, y me dice a mí, si tú eres obediente, si tú tomas mi autoridad como lo máximo, como la máxima autoridad de tu vida, yo te voy a poner como anillo de sellar. Y la autoridad de Dios va a estar en ti, va a estar en mí. Mira, tú no eres nada para los ejércitos, tú no eres nada en este mundo, pero con Dios, cuando eres ese anillo de sellar, Dios te da la autoridad. Y Dios quiere que nosotros hoy tengamos esa autoridad de la cual estamos hablando hoy. Esa autoridad donde quiera que tú vayas, que te posiciones y que ya no mires a las personas más allá. A veces nos sentimos chiquitos siendo hijos de Dios. A donde quiera que vamos, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo decir? Eres un hijo de Dios, te puso con su autoridad, pero tienes que hacer las cosas bien. Tenemos que hacer las cosas bien, concentrarnos. No podemos ser células muertas, tenemos que ser células activas en el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros estamos trabajando y esforzándonos, Dios nos da su autoridad, Dios nos da el Espíritu. Y te pondré el anillo de sellar porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Él promete darnos su Espíritu. El libro de Daniel dice que el que conoce a su Dios se esforzará y trabajará. El que no conoce a Dios no lo va a hacer jamás. El que conoce a Dios se esforzará y trabajará. Y muchas veces es ahí donde nos hemos limitado. Somos células estáticas, sofocadas, ahogadas por las vanidades y las tribulaciones. Y es que mi problema, es que mi situación, es que lo que estoy viviendo. La autoridad de Dios, ¿dónde está? Estoy enfermo, voy con Dios. Estoy cansado, voy con Dios. Estoy batallando económicamente, Dios, solamente tú me puedes ayudar. Eres el dueño del oro y la plata. No los digo esto desde una posición de libertad económica, ni
y de libertad en sanidad. Sé que me voy a enfermar, sé que mis hijos van a batallar, sé que tengo muchas deudas. Desde ahí se los digo, desde una persona que igual tiene un problema y necesita la autoridad de Dios cada día más en su vida. Y si nosotros como iglesia, como cuerpo en Cristo Jesús, no metemos a Dios como nuestra autoridad, vamos a ser un cuerpo rebelde, donde Dios va a decir, muévanse para allá, y todos nos vamos a hacer para acá, a lo más bajo, a lo más profundo. ¿Sabes por qué a un diabético lo primero que le empiezan a cortar es de abajo hacia arriba? Porque sus células se hacen pesadas, empiezan a bajar. Por eso se nos hinchan las piernas, ¿verdad, hermanos? Porque todo se baja, la sangre, como la sangre se pega con la glucosa, todo esto empiezan a descender, se hace pesado el caminar, se hace pesado el moverse. Y así es que el cuerpo de Cristo a veces avanza, cansado, agotado, porque la autoridad de Dios no está ahí, porque no nos levantamos y vamos aquí arriba a la mente de Cristo para que funcione bien todo lo que hagamos, los planes y todo lo que queramos hacer funcione bien. Necesitamos de la autoridad de Dios, hermanos. Pónganse de pie.